Yo siempre he dicho que las Fuerzas Armadas, al igual que la Policía Nacional, está segmentada en castas, en grupos poderosos que controlan las Fuerzas Armadas. Esos sectores ven la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas como instituciones que son verdaderamente positivas y buenas, porque ellos están dentro de las mieles del poder permanentemente, que es una especie de sucesión que se da. Pero tú tienes a un 98% de todo el conjunto de hombres y mujeres que son parias, son esclavos, son trabajadores, obreros que lo explotan, lo exhiben, lo marginan y lo persiguen. Lo explotan económicamente porque es una violencia estructural. Es decir, cuando yo digo estructural, es una violencia impulsada por el sistema político, el sistema económico. Es un problema socioeconómico, sociocultural que se está dando o que se viene dando dentro de las Fuerzas Armadas. El histórico ha dicho que las Fuerzas Armadas ha sido dirigida por élites militares. Busquen, analicen la historia para que ustedes se den cuenta de lo que estoy diciendo. Después todos los demás son obreros marginados, perseguidos, violentados sus derechos humanos, sus derechos políticos y civiles también dentro de las Fuerzas Armadas. Es decir, que un sector que está a la disposición siempre para generar beneficios, cuantiosos beneficios, es el sector alistado, que es la inmensa mayoría dentro de las Fuerzas Armadas. El alistado, hay un grupo de oficiales que no lo considera ni siquiera como militar. No lo considera así. Lo considera brutos, lo consideran guardias que están para hacer yuca, porque al momento de su ingreso, debo decir que ahora se ha tomado muy en cuenta que el militar tenga otro tipo de formación, y eso es plausible, eso es positivo, que se esté desarrollando ese nuevo concepto del ingreso del soldado. Ingresan bachiller, se puede formar, pero la historia nos dice, y Néstor Mateo, lo que le digo es parte de mi experiencia, porque yo viví eso. El alistado es un simple obrero esclavizado para hacer cumplir las órdenes de la cúpula militar, la élite militar, los políticos, los empresarios en República Dominicana y los sacerdotes, los religiosos, católicos principalmente, periodistas también, para eso, porque es un sistema que está compuesto para que el militar de abajo sea siempre un servil, sea un esclavo, porque todo empieza por aquí, por la cabeza. El conocimiento, estudiar, aunque tú no tengas un peso en los bolsillos, estudiar, prepararte, capacitarte, es sinónimo de libertad. Cuando tú te preparas, tu mente es libre, tú eres independiente, porque hay una independencia intelectual, hay una independencia del conocimiento, del pensamiento, y eso se construye a través de la formación, de la lectura, de la literatura, del pensamiento crítico, de la toma de decisiones que en momentos pueden ser difíciles. Y yo voy a contar una breve experiencia. Yo trabajé en el despacho de la primera dama
Vine del Comando Especial contra el Terrorismo conjuntamente con otro oficial. Y yo viví una experiencia y me di cuenta por qué el militar es esclavo. ¿Por qué el militar es genuflexus? ¿Por qué los militares están de rodillas frente al poder? Porque en esa experiencia pude constatar, señores, primero, yo era parte del equipo de seguridad de la primera dama, es decir, que estaba con ella ahí, doña Cándida Montilla de Medina. En el año 2002 entré ahí. Y entraron conmigo varios oficiales académicos, dentro de los cuales habían algunos oficiales sesudos ahí, en eso. Y yo veía cómo esos oficiales que entraron se arrodillaban, cómo tumbaban polvo. La persona, el incumbente, era un civil que estaba ahí. El segundo en mando era un capitán, había una primer teniente, porque eran como anillos palaciegos que se daban en eso. Y ver cómo un militar, señores, le bajaba los pantalones a ciertas personas ahí prácticamente. Cómo ver oficiales, señores, de rodilla. Ver el lambonismo a su máxima expresión, que no le importaban subyugar, maltratar a cualquiera para estar cerca del jefe. Vivir eso, esa sensación incómoda, celebrándole cumpleaños, mandándole a hacer placas, haciendo un sinnúmero de cosas, quitándole dinero a los soldados de la seguridad para celebrarle cumpleaños, hacerle cena al emperador en ese momento. Eso yo lo viví en esa administración cuando estuve como seguridad ahí. Como coroneles, capitanes, tenientes coroneles, oficiales subalternos, alistados también, estaban de rodilla frente a esta barbarie que lacera la dignidad. Y cómo perseguir a los disidentes, es decir, a los que no comulgaban con ese pensamiento genuflexo, ese pensamiento de arrodillarse, de postrarse frente al poder, frente a lo asqueante, a lo abusivo. Yo le digo esto, que este mensaje es para ti, raso de la Policía Nacional. Este mensaje es para ti, raso de la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana. Este mensaje, esto que estoy compartiendo es para ti, raso, cabo, sargento mayor, sargento de 3 del Ejército de República Dominicana. Las Fuerzas Armadas, yo creo que hay que devolverle la dignidad, el respeto, porque los civiles con militares sin conciencia y dignidad se aprovechan de esas cosas. No es verdad que usted tenga que arrodillarse frente a nadie para usted alcanzar su sueño, para usted lograr sus objetivos y ver que de repente, por ejemplo, a mí me decían, mira, tú tienes que buscar 500 pesos para celebrar el cumpleaños del jefe. Sin saber, el jefe que tiene todos los beneficios y que se busca su cuarto y que sabemos cómo era que se buscaba ese dinero en esos momentos. Porque yo tengo pruebas de eso. Porque lo hicieron conmigo. Pruebas irrefutables de eso. Yo guardo.
yo guardo, no mía, sino de varios. Que por eso, cuando yo me rebelé, que dije que no voy a continuar en ese proceso, entonces, señores, vino la persecución contra a un infeliz soldado. En ese momento, a un sargentico. Imagínate, el poder imperial frente a Néstor Mateo. Yo vi capitanes. Miren, les voy a contar esto. La primera dama en ese momento, la familia presidencial, en ese momento ellos lo tenían un perro, un perrito de la casa, un perrito muy consentido, un perrito, a mí me gustan los perros, yo amo los animales, me encantan los perros. Pero ¿cuál era el tema? En ese momento, es que el perro había que pasearlo. ¿Y quiénes eran quienes paseaban ese perro? Los oficiales que estaban en la escolta con un traje, con 4 años de formación. Los soldados que estaban en unidades especiales se prepararon y estaban en la escolta con un traje, un saco, una corbata, un pin, zapatos limpios, agarrar un perro por su cadenita y pasearlo. Pero tú sabes cuál es lo grande de todo eso. Señores, yo no estoy inventando nada. Eso son experiencias que yo viví. Ustedes saben cuál es el punto de esto. Que habían oficiales que se mataban por pasear el perro de la primera dama. Hoy son coroneles, tenientes coroneles. Pero no pueden decir que no pasearon perros. Pasearon perros en la calle. Como simples esclavos. Porque si tú tienes un perro, no importa quién tú seas, pasea tu perro tú. Tú no tienes que utilizar tu seguridad para pasear perros. Pero lo grande es que los seguridad se entusiasmaban al momento de pasear el perro. Algunos, porque eran los lambones que hacían eso. Los que estaban muy motivados. Eso lo hacían. Pasear el perro de la primera dama. ¿Ustedes creen que eso es digno de admirar? No, claro que no. ¿Cuál es el mensaje que le da eso a un grupo de ciudadanos oficiales? Porque todo el mundo te veía en la calle paseando ese perro. Por suerte yo no lo paseé, porque a mí me lo quitaban. Me daban la orden, pero llegaba una teniente y decía que no, que ese perro es de ella. Porque ella quería verse, sentirse que estaba paseando el perro de los jefes. Imagínate, el perro de la primera dama y el presidente de la República. ¿Cómo llegar en eso? Y todas esas cosas que yo viví de los abusos en ese despacho, de las desconsideraciones, del lambonismo, que a través del lambonismo y el tumbapolvismo, señores, se hacían muchísimas maldades, desconsideraciones, chivateos, exigencias excesivas. Por ejemplo, un día cualquiera tú podías llegar, dejar a la primera dama a las 5 de la tarde en su casa y te mandaban al despacho, ellos tomando vino ahí arriba, y tú salías a las 3 de la mañana. O sea, estamos hablando que en el día tú pasaste el día entero rotuteando con esa señora, la dejaste a las 5 de la tarde en su casa, fuiste a base, al despacho, a dejar los equipos, y ahí te quedaba hasta las 3 de la mañana. Porque el jefe y sus lacayos estaban tomando vinos y pasándola bien. El sistema esclavista por excelencia. Y todo eso en mí, más las cosas personales que me hicieron, comencé a repudiar las Fuerzas Armadas. Comencé a odiar las Fuerzas Armadas. Algo que yo entré como raso y me sentía orgulloso de ser militar. Pero cuando yo vi que hay que pasar por esos filtros esclavistas
y tener oficiales que se presten para eso. Señores, fue el momento más amargo de mi existencia. Yo que vengo de un campo de la más abyecta pobreza, criado con muchísimas necesidades económicas, y tú que quizás tuviste la oportunidad de estudiar y prepararte, y yo verte a ti con esos niveles de arrodillamientos, simplemente por estar cerca de un tipejo que trabaja con la primera dama, que está cerca del poder. Entonces eso provocó que yo renunciara de eso y me fui de la guardia. Y no me arrepiento de haberme ido de esa vaina. Muchos militares honorables y responsables, pero hay un grupo que le han quitado el prestigio, las luces, el honor de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Entonces, señores, yo lo único que le puedo decir a los amigos militares: luchen por prepararse y traten de liberarse mentalmente. Todo está aquí. El pensamiento crítico. ¿Por qué yo tengo que arrodillarme y bañarle un perro y cargarle un perro a una persona en pleno siglo XXI? ¿Por qué yo tengo que ir a comprarte comida a ti, donde tú tienes tus 2 pies y puedes pedirla? ¿Por qué yo tengo que ir a la lavandería a buscarte traje y ropa a ti? Porque tú eres jefe y tú me estás mandando. ¿Por qué yo tengo que pasear, ir de chofer con tu esposa, o tu chula o tu querida? Porque tú eres el jefe y me manda, porque tú eres el todopoderoso. Resistan a eso. No le permita que hagan eso. No se lo permitan. Y si usted ve que alguien lo está mandando a que le pase el perro, escúpale la cara. Usted le escupe. Hale eso. E insúltalo. Y renuncia de ahí. Ese tipo de práctica abusiva, desconsiderada, relajando con la dignidad del ser humano, a estos delincuentes rastreros, a estos marginados mentales, a estos enanos mentales. Usted no está obligado a pasearle perro a nadie, ni hacerle compra en cochecito a nadie, ni está paseándole la chula a nadie, ni está buscándole hijo a colegio a ninguno de estos babosos. Porque el simple hecho de que yo soy el jefe y te mando para donde te da tu santa voluntad, renuncie de ahí mejor. Hágalo con orgullo, con dignidad. Prefiera conchar antes de prestarse a ese tipo de vagabundería, de arrodillamiento. Algo que yo viví, repudio ese tipo de cosas. Yo lo repudio eso. Porque aquí en este país, este pequeño país, señores, todo el que tiene un carguito cree que puede hacer lo que le da su gana con el otro. Todo el que tiene una posición simple cree que puede arrodillar, que puede esclavizar a los demás. Militares, policías, ustedes son personas de honor. Ustedes le están sirviendo a la patria. No permita que un jefe estudie la Constitución Dominicana, estudie la Ley 139-13 y estudie el Reglamento Militar Disciplinario. Estúdielo, analícelo, busque otros escritos también. Desarrolle el pensamiento. Tiene que leer. Tú tienes que estudiar, tienes que prepararte.
Y eso, cuando tú te preparas, entonces tú vienes con la revolución mental primero. Tú vienes a cuestionar, tú vienes a exigir y te van a respetar. Te van a respetar. Cuando tú dices que no, te van a respetar. Aunque te quieran perseguir por eso después. Y yo sé que tú tienes, ahora, obviamente, un tipo como yo, que yo no tengo ambiciones materiales, que yo no tengo dinero, pero yo no necesito mucho para vivir. Yo no necesito mucho para vivir. Entonces eso me permite a mí mandarte al infierno con tú y tu cuarto, rastrero y delincuente. Por ejemplo, en el despacho de la primera dama, maltrataban a esos, a la mayoría que estábamos ahí, nos maltratábamos, porque después que lo sacaron al civil que estaba ahí, entonces entraron otras oficiales, pero también el mismo proceso de lambonismo. En eso, se prestaron para eso. Entonces, tú tienes a Maxi Montilla, hermano de la primera dama y cuñado de Danilo Medina. Vemos un acuerdo donde él devuelve 3.000 millones de pesos. Entonces, yo estoy ahí en ese nicho, viendo como un tipo se robó un país, pero por encima de eso, yo tengo que cuidarlo a él. Tengo cuando yo digo, hablo en términos generales como militar. Es decir, los militares tienen que cuidarlos. Los militares tienen que andar en jipeta detrás de él, de sus hijos, de su primo, de sus abuelos, de todo el mundo, donde él se robó ese dinero. Lo confesó porque lo entregó, lo devolvió. Pero lo mismo pasa con el hermano de Danilo Medina. Tú como militar, ese tipo tenía todo el poder para mover la guardia completa. Y tenía que servirle a las Fuerzas Armadas. Pero se robó el dinero del pueblo porque está condenado como ladrón. Y tú como militar tenías que cuidarlo a él, cuidarle a sus hijas, sus hijos, su tío, su primo, todo el mundo. Cuidando ladrones. Porque para eso está las Fuerzas Armadas, para cuidar ladrones. Para eso lo utilizan. Porque el militar no tiene derecho de hablar, no tiene derecho de expresarse. El militar lo puede ver lo que le están haciendo y no puede decir nada porque hay una estructura jurídica para callarte. Entonces, yo lo siento por algunos amigos militares que tengo que probablemente se puedan sentir incómodos por este tipo de cosas, pero yo la digo. Primero porque yo no tengo compromiso con nadie. Con absolutamente nadie tengo yo compromiso. Con nadie. Con nadie no. Yo tengo compromiso con el pueblo y tengo compromiso con los soldados de a pie. Con eso, ese es mi compromiso ahora. Entonces, el mensaje final es: no se arrodille frente a estos esclavistas babosos y delincuentes. Este es un país democrático, este es un país de derecho, esto es un país que luchamos para salir del sistema dictatorial esclavista. Luchen por la liberación mental. A ustedes, los militares, los rasos, los cabos, y ustedes verán, miren cómo se robaron todo ese dinero y cuánto tú estás ganando, cuánto te pagan. Para tú conseguir una pensioncita, ¿cómo es que te la dan? Que no es un asunto del ministro ahora ni nada de eso, es un asunto sistemático, una cuestión del sistema, y me consta que el ministerio quiere resolver y quiere luchar, pero es un asunto que no puede ser de ahora para ahorita. Es una cuestión que ha reventado a los militares. Los militares lo utilizan para hacer todo tipo de trabajo sucio, sin ningún tipo de remuneración, simplemente porque son pobres, porque son miserables en términos económicos, no su dignidad, porque son personas verdaderamente que el sistema lo ha llevado a eso. Pero no te arrodilles, no lo haga. A ti, oficial académico que saliste de la academia, tú eres un oficial de orgullo, tú te preparaste, no te arrodilles. Conozca su derecho, aprendan a decir que no. Eso no es verdad, que usted lo van a llevar a la guillotina. Y si lo llevaron, Gandhi decía, para un inocente la cárcel es un templo.
Si usted es inocente, no importa, porque tu íntima convicción te dice a ti que tú no lo hiciste y para eso muera. Usted muere una sola vez, una sola vez, pero muera peleando, no muera de rodillas, muera con orgullo, no tenga temor, porque al final todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir, pero el mundo material, el deseo de pertenecer, el deseo de tener cosas, a veces no permite que nosotros pensemos. Néstor Mateo, que no le aguanto mierda a nadie. No importa dónde venga. Puede ser Luis Abinader, el presidente de la República, que lo respeto como presidente. Como presidente. Pero yo tampoco me le voy a arrodillar al presidente de la República. No, a usted no, usted es un ciudadano. Un ciudadano que se respeta hasta que cumpla ese proceso. Que se respeta. Solamente. Respeto por el cargo. Pero si yo veo que tu accionar no corresponde con el bienestar colectivo, pues yo te lo digo por aquí. Y que tú puedes hacer lo que te dé tu gana. ¿Quieres mandar a fusilarme? Bueno, eso es tu problema. Ni a Luis, ni a nadie, ni a ningún funcionario, a nadie le cojo yo mierda. Y mucho menos, coño, a unos sucios que andan por ahí. ¿Está loco? Entonces no, sigan firmes, desafíen y no se rindan, estudien. Estudien. El pensamiento, todo está aquí. Todo está en tu cabeza, aquí. Y si vienen con vaina, mándalo al infierno, lárguese de ahí. Hasta aquí lo dejamos.